Saludos mi gente y bienvenidos a este nuevo episodio de Rumbo Wellness, el podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que le sucede, ¿verdad? Esto a muchas personas y me refiero al síndrome del impostor. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Venciendo al impostor. Algunos de ustedes saben que este podcast está enfocado en temas de salud emocional, pero también entrelazado o conectado con, ¿verdad?, la espiritualidad, la fe cristiana. Y vamos a tener ahorita un invitado que va a estar ayudándonos a entender cómo el síndrome del impostor se conecta en la parte espiritual. Sin embargo, voy a estar introduciendo un poco qué es esto del síndrome del impostor. Quiero hacer énfasis de que este síndrome no se trata de una enfermedad ni algo que tenemos que curar con medicina, sino que esto es como un pensamiento persistente que de repente entra a tu mente, a tu vida, haciéndote sentir inseguro o insegura. Es tan persistente que te puede hacer sentir como inadecuado, como si fueras un fraude. A veces en el trabajo tú puedes sentir, oh, yo tengo esta especialidad, yo soy el mejor en esto, pero de repente empiezan preguntas a tu mente como, pero realmente tú eres el especialista en esa temática, pero realmente tú sabes lo que estás haciendo. Y esto puede generar un poco de ansiedad, de estrés, de, ¿verdad? Como comentaba ahorita, una inseguridad tan persistente que te haga pensar que eres un fraude o que eres inmerecedor de los logros que has obtenido. El concepto de síndrome del impostor fue primeramente introducido en el año 1978 por Clance and Innes. Eh, y muchas personas experimentan esto sin saber, ¿verdad? Sin ponerle ese nombre, ese label. Ellos pudieron encontrar que muchos jóvenes profesionales y también personas que trabajan en empresas que son demandantes y exigentes pueden experimentar este síndrome. Aunque suele ocurrir en personas exitosas, mayormente estas personas no comentan que están pasando por estas inseguridades o por este síndrome del impostor. Es importante entender que hay unas creencias limitantes detrás de todo esto. Desde, por ejemplo, pensar no soy lo suficiente, solo tuve suerte, si me felicitan es porque no ven la verdad, no ven que soy un fraude, o si, por ejemplo, como los demás sí saben lo que hacen, pero yo estoy improvisando. Estas creencias limitantes, si no de alguna manera a tiempo no se pueden atender, ¿verdad? O notar, entonces lo que viene sucediendo es que la ansiedad crece aún más en cuanto a la parte de poder desarrollar ciertos proyectos. A veces las personas lo que hacen es que empiezan a procrastinar, que en otras palabras lo que puede ser es que no entregan los proyectos a tiempo o no los entregan porque creen que no están hechos bien, o puede, por ejemplo, aislarse también la persona, pensar que es inadecuada, lleva a sentirse tan negativo, tan pesimista, que entonces con este síndrome el poder seguir, ¿verdad? Ese camino al éxito es mucho más complicado. Como les decía hace un rato, estas creencias no aparecen de la nada. Esto empieza de alguna manera, evolucionar desde la infancia temprana.
En mi caso, yo siempre les comparto un poco sobre mi experiencia y yo recuerdo haber pasado por bullying cuando estaba en la escuela, rechazo, pasé diferentes experiencias que me marcaron y sé hoy día cuando yo profundizo en qué es lo que me está pasando, entonces me doy cuenta que el síndrome del impostor viene, ¿verdad? Y impacta mis creencias y me limita a veces a poder entonces desarrollar ciertos proyectos porque puedo pensar, oh, esto no es suficiente, esto no es bueno, alguien lo podría hacer mejor que yo, pero está conectado definitivamente con diferentes experiencias de mi niñez. Sin embargo, cuando vine a los pies de Cristo, pude sanar todas estas inseguridades y me di cuenta de una verdad fundamental. Y es que cuando yo estoy insegura de mis habilidades, cuando estoy insegura de mí misma, estoy insegura de esos talentos que Dios ha depositado en mí. Y como les había comentado al principio, tenemos también un invitado que va a estar hablando más profundamente desde la perspectiva cristiana para poder un poco poder añadir más sobre qué es esto y cómo nos afecta en la comunidad cristiana. Aquí tengo conmigo a mi hermano Raúl Rodríguez Hernández, que, ¿verdad? Él es líder y también es líder de caballero y maestro en la Iglesia de Dios Casa de Restauración en el pueblo de Bristol, Connecticut. Y te doy muchas gracias de que estés aquí conmigo compartiendo en este segmento y, ¿verdad? Que podamos conversar sobre este tema tan importante. Gracias por la invitación y estoy aquí para ayudar y completar todas las preguntas que me pueda hacer. Ok, muchas gracias. ¿Has visto este patrón del síndrome del impostor dentro de la iglesia, dentro de los ministerios cristianos? El síndrome del impostor está en todos lados, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero el síndrome del impostor es el miedo de, de las personas que sienten por dentro de que no son suficientes para poder hacer un logro, aún ellos teniendo la capacidad y el conocimiento de poder hacerlo. Correcto. Yeah. ¿Crees que los cristianos son más propensos a esta lucha por las expectativas que a veces se les imponen ¿verdad? O las mismas luchas espirituales? Tenemos que entender que, porque somos cristianos, la iglesia tiene una alta expectativa de las personas y las personas tienden a tener miedo por esa expectativa de que tengo que hacer esto de esta manera, que dirán aquellas personas. Aún hay veces que uno se siente, esa persona tiene más unción que yo, tiene más capacidad que yo podría hacerlo porque yo estoy aquí, yo no sé si soy suficiente para poder hacerlo. Y esto viene a raíz del estándar que hay dentro de la iglesia, más los ataques del enemigo que pone esos pensamientos de que tú no eres suficiente, de que tú no eres bueno, y mucha gente se cohíbe a poder hacer lo que tienen que hacer por miedo. Sí, esto que estás trayendo es bien importante porque realmente nosotros, tanto, ¿verdad? En la parte secular como en el cuerpo de Cristo, nos enfrentamos a diversos retos, diversas expectativas, pero también, no solo eso, que también, como decimos en la iglesia, el enemigo se luce y ya todo este bagaje que uno trae de creencias limitantes desde pequeño, entonces el enemigo empieza como a acumularlo, ¿no? ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, de mi experiencia personal, yo diría que todas estas cosas son traumas desde la niñez. Por ejemplo,
una persona te dice, que tú eres bruto o tú no puedes hacer esto, pues uno va creciendo con esa idea en su mente. Y cuando llega de adulto, esos traumas todavía están ahí y hace que uno se sienta insuficiente o no capacitado para poder hacer lo que tiene que hacer. Sí, correcto. Y esto es algo que, como yo decía en el principio, nos lleva a no poder desarrollar nuestro éxito según como Dios le gustaría, ¿verdad? Que podamos desarrollar nuestros ministerios o nuestras vidas diarias. Entonces, es bien importante y fundamental que trabajemos cada uno con estas inseguridades o como le llamamos el síndrome del impostor. ¿Qué recomendaciones tú le darías a las personas si recuerdas algún texto bíblico que te viene a la memoria de cómo luchar con estas inseguridades? Bueno, mi texto favorito es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Amén. eso es que yo me lleno de valentía y hago lo que tengo que hacer porque yo sé que Dios me está fortaleciendo para poder hacer lo que tengo que hacer sobre el ministerio. Pero hay que orar, hay que leer la Biblia, llenarse de Dios porque Dios es el único que puede quitar todas estas inseguridades de uno que tenemos internamente para poder lograr el ministerio, el llamado. Acuérdate, también tenemos que entender que si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Él no llama a alguien capacitado, Él coge a alguien incapacitado para capacitarlo y prepararlo para el proceso. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Uno no viene naciendo sabiendo, uno tiene que nacer y aprender. Y Dios te lleva por un proceso de aprendizaje sobre lo que el ministerio o donde Él te quiere poner. Amén, amén. A mí ¿verdad? Me llama mucho la atención y invité al hermano Raúl porque yo decía, caramba, qué mejor ejemplo, ¿verdad? Después de haber pasado este momento tan trascendental del COVID y que sí, ¿verdad? Está bien compartir luego del post-COVID, que dan unas complicaciones, especialmente en algunas personas. Y yo veo como el hermano Raúl, para él no hay límites, él sigue enseñando en la iglesia y como maestro, aunque hay veces que es difícil para poder hablar, pero él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y siempre cada reto, Iben lo invité y aquí está conmigo. ¿Qué tú le dirías a esas personas, ¿verdad? Como, ¿cuál es tu motivación a seguir a pesar de todas las barreras? Mi motivación para seguir y que le diría a las personas sería que esto no se trata de mí, sino de Dios. Tenemos que trabajar y hacer las cosas para Dios. Tú tienes que tener el corazón dispuesto, aunque las circunstancias, lo que tú veas sea diferente, tienes el corazón dispuesto para hacerlo para Dios y agradar a Dios en todo lo que tú haces. Amén. Eso es bien, bien importante y fundamental. ¿Algún personaje bíblico que te venga a la mente para ponerte un poco más en contexto que pudo haber pasado por el síndrome del impostor? Bueno, es varios. Está Moisés, que le dijo a Dios, yo no sé hablar, pero para Dios no hay excusa. Si Él te llamó, es por algo. Y Él sabe que tú puedes. Está Gedeón, con miedo, yo soy el menor de la familia, no soy fuerte, y Dios lo llamó, tú eres fuerte y valiente. O sea, que ya Dios conoce nuestro propósito, aunque aún nosotros no lo conozcamos. Está Jeremías, que le dijo, yo soy un niño o un joven, y Dios le dijo, yo te formé y te conozco desde el vientre de tu madre. Eso que tenemos que entender que cuando vayamos a hacer algo, ya Dios nos propuso el propósito de hacerlo, solamente tenemos que coger valentía y hacerlo. Amén, sí, está ese texto, esfuérzate y sé valiente también, y por eso estamos aquí, ¿no? Nos estamos esforzando y siendo valientes, que es bien importante. ¿Qué nos enseña todo esto sobre cómo Dios ve nuestras debilidades? ¿Qué nos enseña esto de cómo Dios ve nuestras debilidades? Es que nosotros como humanos vemos la debilidad como algo malo, como algo que
que nos causa problemas, pero Dios ve esas debilidades de uno y las convierte en fortaleza. Preocuparse de las debilidades no es algo que tiene que venir en mente, sino es que Dios está haciendo a través de mí y usando esas debilidades, porque Dios conoce mis debilidades y las usa para su gloria y su honra. Mucha gente se agarra de la debilidad. Yo soy débil esto, yo no puedo hacer esto, yo no sé hablar. Mira, yo tengo el problema de respirar. No puedo respirar por la nariz, tengo que usar la tráquea. Y eso es una debilidad ahora mismo para mí. Pero yo no la uso como excusa o para decir no puedo predicar, no puedo enseñar. ¿Sabes? Dios usa esa debilidad para glorificarse. Amén. Qué bueno que trae ese punto porque hay veces, ¿verdad?, que también está la parte de diferentes síntomas clínicos, depresión, ansiedad, pueden discapacitar, pero cuando tú tienes a Dios, ¿verdad? Como tu Dios, entendiéndose que Él es el que te va a fortalecer, obviamente vamos a utilizar los recursos como terapia, medicación, ¿verdad? No estoy tratando de descartar todo esto, pero primeramente poniendo a Dios, que Él es capaz de poder sanar cualquier raíz de amargura, sanar cualquier trauma y entonces que tú puedas desenvolverte si tienes algún ministerio, si tienes alguna idea para hacer un proyecto en el trabajo, en tu vida diaria, que tú puedas no quedarte así como decimos en Puerto Rico, rocheo, ¿verdad? Es que dicen en la cama mirando el techo, no, coger el toro por los cuernos es bien importante porque no estás solo, tienes a Dios que te respalda. Y a mí me encanta tu historia porque realmente demuestra, ¿no?, que no importando cualquier, ¿verdad?, en la parte terrenal dirían discapacidad, pero tú estás desafiando todo eso, ¿verdad? Un disruptor, pero de la fe cristiana. Te pregunto, Raúl, ¿cómo podemos anclarnos en nuestra identidad en Cristo cuando dudamos de nosotros mismos? Tenemos que entender que nuestro sentimiento no es la verdad. Tenemos que centrarnos en Jesús, en qué hizo Él por nosotros. Y ese es nuestro ancla. ¿Qué hizo Dios por nosotros? No podemos llevar por nuestros sentimientos porque nosotros no podemos manejarnos de esa manera. Tenemos que manejarnos por fe. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios en nuestra vida? Ese es nuestro ancla. Nuestra identidad es Cristo. Amén. Y ahora que tú traes eso, ¿verdad?, que hablas de los sentimientos, entrando un poco en debate para poner esto más interesante, ¿qué tú piensas que afecta más el síndrome del impostor a hombres o mujeres? Bueno, yo creo que a ambos, aunque las mujeres son más por sentimiento y los caballeros no, los hombres son más por lo que ven, por las acciones que deben de tomar. Pero yo creo que el síndrome del impostor es algo que nos afecta a todos por igual. Cada persona es diferente, reacciona diferente a sus sentimientos y emociones. Tenemos que saber que Satanás es un mentiroso y él usa este síndrome de impostor para mentirnos, para decir yo no soy suficiente, yo no soy digno, yo no puedo hacer esto, yo no sé leer, yo no sé esto. Son cosas que él pone en la mente de uno para que uno dude de sí mismo y baje su autoestima y no tenga confianza en sí mismo. Amén. Gracias por compartir eso porque sí es bien importante entender que Satanás no quiere que nosotros podamos lograr ese propósito divino que tiene Dios en nosotros y va a usar, ¿verdad? Como decíamos ahorita, todas estas experiencias es como que se mezcla todo, ¿no? Ese bullying que uno pudo haber sobrepasado en la escuela o rechazo familiar, todo esto se te mezcla y no te permite salir a flote, salir hacia adelante con los ministerios, ¿verdad?, en la vida diaria. Te pregunto,
¿Qué mentiras suelen surgir y qué verdades bíblicas las confrontan? Si te acuerdas ahora mismo, ¿verdad? Porque sé que hemos mencionado frases como no soy suficiente, me has dado algunos ejemplos, pero alguna otra mentira del enemigo que te venga a la mente y qué parte de la Biblia puede confrontar esto. Tenemos que entender que la Biblia habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las mentiras que viene Satanás poniendo a las personas en este síndrome del impostor es que hace que la gente se sienta con miedo, que se sienta inseguro, pero Dios dice, bástate con mi gracia. Eso me deja saber a mí que yo tengo que depender de Dios, no de mi capacidad, de lo que yo puedo hacer. No puedo dejarme llevar por mis sentimientos, sino tener en claro que Jesús dijo que yo puedo hacer esto, que yo soy suficiente, porque Él me hizo suficiente. Él pagó en la cruz del Calvario y nos hizo dignos y justos delante de Dios. Tenemos que entender que somos dignos y justos delante de Dios y que esas mentiras que pone Satanás en nuestro corazón o en nuestra mente de que no somos suficientes, de que no soy digno, de que no tengo unción suficiente, eso es mentira de Satanás. Tenemos que creerle a la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra y centrarnos en la lectura y aprender lo que dice Dios de nosotros, no lo que dice Satanás sobre nosotros. Amén, amén. Sí, nosotros vemos hasta en el libro de Éxodo cuando Dios le dice a Moisés, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Lo que tenemos que entender y anclarnos, como decíamos ahorita, es que si Dios nos envía, Dios nos va a respaldar, ¿verdad? Que vamos a contar con ese respaldo. ¿Qué prácticas espirituales ayudan a renovar la mente frente a estas luchas? ¿Hay algo que a ti te ayuda o tú sabes que le ayuda a otras personas? Sinceramente, la oración honesta. Léale a saber a Dios cómo tú te sientes, Señor. Yo tengo este sentimiento, me siento de esta manera y Dios te escucha. Orar de corazón, leer la Biblia, meditar en la palabra, meditar en lo que Dios dice de ti y eso te renueva. A mí me renueva el saber que Dios está conmigo. A mí me renueva el saber de que Dios me llamó y Él me va a capacitar, aunque yo no me sienta capacitado. Será en el ministerio o en el estudio, yo siempre confío en que Dios me va a respaldar, como Él dijo, yo estaré contigo. Así le dijo a Moisés, así le dijo a Jeremías, y Jesús nos dice, y yo estaré con ustedes. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que nos va a guiar y nos va a ayudar a renovar nuestra mente todo el tiempo si nos concentramos en la oración y en la palabra de Dios. Raúl, ¿qué tú le dirías a alguien que está avanzando en su carrera o ministerio, pero que siente como que está fingiendo, que se siente como una estafa? Que yo le diría, bueno, Dios no es loco. Dios, si te llamó, es por un propósito. Amén. Nosotros caminamos por fe. No podemos sentir que estamos fingiendo cuando fue Dios quien nos llamó. Tenemos que decir, aquí estoy. Y Él nos está capacitando y nos está llevando por este proceso de crecimiento y aprendizaje. No te sientas que estás fingiendo porque Dios te llamó, Dios te posicionó. Si tú piensas que Dios te posicionó, no estás fingiendo. Tú estás caminando con el propósito y el llamado de Dios por tu fe. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, por sacar de tu tiempo, ¿verdad? Y poder compartir con todos desde la perspectiva cristiana cómo combatir este síndrome del impostor. Buen día, muchas gracias. De nada. Desde la parte de consejería, siempre me gusta traer algunas recomendaciones para ustedes, para poder combatir este síndrome del impostor. Y es cierto que Raúl nos hablaba un poco de una técnica
aunque él no mencionó cómo se llama, pero él hablaba de usar la Biblia, estos versículos en donde Dios nos habla. Y esto en términos psicológicos le podemos llamar reestructuración cognitiva, que en arroz y habichuelas, mientras tú estás pensando de una manera negativa sobre ti mismo, tú puedes retar ese pensamiento y ponerlo de una manera positiva. Por ejemplo, si de alguna manera estás pensando, yo no puedo hacer esto porque no soy suficiente, entonces, ¿cómo tú puedes cambiar eso? ¿Verdad? Ese statement. Tú puedes decir, yo sí puedo hacer esto porque yo soy suficiente, Dios ya me dio la habilidad, el talento y me va a respaldar. Y eso, ¿verdad? Nos los hablaba Raúl, que es importante hacerlo y lo podemos hacer tanto los cristianos y también las personas que no siguen la fe. También un diario de logro. Esto va a ser bien importante para todos nosotros porque en los momentos en donde tenemos duda, y la duda es algo válido, es algo que le puede pasar a todo el mundo, como mencionó Raúl, hombres, mujeres, pero este diario de logro puede ayudarnos a recordar cuando viene la duda que hay unas cosas que has logrado antes y si has logrado esas cosas tú puedes lograr más. Así que ese diario de logro, escribir, ¿verdad? Número uno, pude, por ejemplo, organizar mi cuarto, organizar la cocina y si la sala está rega, pues, recordar esos logros de cuando pudiste recoger tu cuarto, tu cocina. Si pudiste hacer todo eso, también puedes recoger la sala, ¿verdad? Y estos son ejemplos pequeñitos, pero a veces en la vida se nos presentan retos más grandes, pero no hay nada, ¿verdad?, que con el Dios Todopoderoso se pueda lograr. Otra cosa que no podemos perder de perspectiva es que el síndrome del impostor, como yo decía en el principio, a veces lleva a las personas a aislamiento. Y es importante que tú puedas conversar con alguna persona de confianza. Puede ser también tu pastor, tu pastora, un líder, puede ser un terapista. Recordando también, ¿verdad? Como siempre dicen, disclaimer, que estos podcasts jamás ni nunca buscan sustituir la ayuda psicológica que pueda beneficiarte, ¿verdad? Así que siempre es importante que busquen, ¿verdad?, ese apoyo si lo necesitan. Así que para que puedan combatir. Otra cosa que también a mí me ha ayudado personalmente son dos versículos. Uno está en Efesios 2:10 y lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, donde dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el otro está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerden si algo, ¿verdad?, de este podcast resonó con ustedes, les gustó, les ayudó, compartan, denles like. Y también cierro con esta frase donde dice que el éxito no define tu valor, tu identidad está en Dios. Así que, ¿verdad?, el síndrome del impostor no se vence con más logros ni con más certificados. Se vence cuando dejamos de mirar nuestras inseguridades como si fueran verdad y empezamos a vernos como Dios nos ve. Muchas gracias. Si, ¿verdad?, necesitas apoyo emocional, puedes escribir la palabra consulta al 475-201-0244 y también puedes encontrar más información en nuestro website www.rumboalbienestar.org. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio.